Hola amigos, les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, este programa donde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, el espacio televisivo de nuestra institución, convoca a nuestros profesores investigadores para que nos platiquen de su vocación académica y de algo muy importante, el resultado que vierten en sus libros. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a la doctora Elvira Hernández Carballido. Doctora, bienvenida y gracias, porque además nos encanta platicar con usted. Siempre hay motivo de charla de muchos temas que usted aborda y que aborda bien. Vamos a hablar de un libro de usted, pero antes, usted coméntenos. Usted es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación, que es mi área por especial. La universidad. Por la UNAM. Por la UNAM. Usted estudió allí licenciatura, maestría y el doctorado. Así es. Y luego tiene usted una riquísima experiencia en medios. Usted ha trabajado, por lo que nos hemos enterado, en periódicos, ha hecho una gran labor dentro de estos estudios y luchas de equidad de género. ¿Qué ha habido en la historia de la doctora Hernández Carballido en ese aspecto? Pues ha habido un gran amor por el periodismo. Desde que yo recuerdo me llamó mucho la atención ser periodista, los noticiarios, primero en la televisión porque pues era lo más cercano y luego ya en los periódicos, y pues poco a poco pues ese sueño empezó a ser como más cercano cuando entró a la universidad, aunque ya la carrera cambió de nombre cuando yo entré, ya no era licenciatura en periodismo sino en ciencias de la comunicación, pero aún así pues este amor, esta pasión por el periodismo siguió latente y pues tuve la suerte de tener excelentes profesores, la gran mayoría periodistas, que me empezaron a convencer de que no estaba equivocada y me empezaron a meter en muchas pasiones. Una de ellas es la historia del periodismo. Por ejemplo, mi maestra Florence Toussaint nos daba una materia sobre un seminario de investigación, algo por ahí, pero ella estaba trabajando historia de la prensa y entonces de manera obligatoria y forzada nos invitó a ir a la Hemeroteca Nacional y nos asignó a cada quien un periódico. No, yo entré a la hemeroteca y también fue increíble. ¿Estaba la doctora Castañeda? Todavía, Ruiz Fue Castañeda, María del Carmen, Filosofía que es así como nuestra gurú en la historia del periodismo. No, espléndida mujer, además gentil y con una actitud de bondad. Y siempre muy con generosa. Los jóvenes, sí, yo le tengo gran recuerdo. Yo me acuerdo que donde están las publicaciones en aquel entonces, en los años 80 del siglo XIX, estaban sus cubículos de ella, de Tere Camarillo, Irma Lombardo, que son como unos nombres maravillosos. Iconos de la del historia estudio del periodismo sí. en México. Entonces me di cuenta que me gustaba el periodismo, pero que también esta manera de escarbar nuestro pasado y de conocer a otras personas que me podían inspirar, que podían ser ejemplos. Y que luego la llamaron para colaborar ya profesionalmente con ellas, por Así lo que es. tengo entendido. Sí, Irma Lombardo, Blanca Aguilar, sacaron un primer libro que se llamaba La Prensa en México, y como yo ya empezaba con mis bajas pasiones de las mujeres y el periodismo, y la escritura. También. Es algo que le ha caracterizado a usted, el gusto por la escritura, porque el gusto cultivado, y con cultivado quiero decir a base de estudio, a base de práctica, a base de aplicar el principio de que el lápiz tiene dos puntas, el grafito y la goma. Es usted muy exigente con sus escritos y tiene una fluidez y comparte usted con mucha amabilidad sus escritos. Yo no la leo, la escucho. Ay, gracias. Es que efectivamente eso es muy importante. Pues entonces sí. todas estas vocaciones las vuelca usted cuando la invitan a colaborar. Así es, y pues vi que la historia del periodismo era importante, que también sanaba en cierta manera mi alma, porque cuando yo estudiaba en la escuela, pues también como que de pronto preguntaba, ¿dónde están las mujeres periodistas? Y me decían, no hubo, no sabemos. Entonces también la sugerencia de Florence Toussaint, pues búscalas. Y entonces en la hemeroteca encontré periódicos maravillosos, estas personas tan generosas que me decían, a ver, busca por aquí, busca el nombre de X persona. María del Carmen Ruiz Castañeda tenía un texto maravilloso sobre también como trazos de la historia de las mujeres en el periodismo, y fue una base para mí importante. Sobre todo el siglo XIX, que era la pasión de la sí. maestra. Sí, y todavía se burlan de nosotras porque, ya que van a leer esos periódicos, pero es una fascinación, es un volver a ese pasado. Y un premio que en la vida nos da cuando podemos entrar a esos rincones poco explorados. Sí, y entonces pues ya fue tanta mi pasión que mis tesis de licenciatura, mi especialidad, maestría y doctorado han sido sobre historia del periodismo, claro, centrado principalmente en las cuestiones de las mujeres,
pero al contextualizar pues vas descubriendo también una presencia importante. Ayer precisamente que di una conferencia les decía a los chicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, le digo, estas mujeres han llegado al periodismo porque también ha habido hombres muy generosos, muy solidarios. Digo, Filomeno Mata a muchas mujeres en su periódico Diario del Hogar les dio ese espacio. Entonces yo creo, los mismos Flores Magón, a Juana Gutiérrez, a Lisa Acuña hidalguense, también estuvieron ahí ellas colaborando y fortaleciendo ese espíritu periodístico. Entonces pues el periodismo sigue latente en mi vida, y si bien lo puedo practicar y lo sigo disfrutando teniendo una columna o colaborando ahorita en varios periódicos, lo sigo disfrutando recuperándolo, yendo a la hemeroteca o platicando con figuras representativas todavía que viven por suerte del periodismo nacional y que te quieren platicar. Pero también descubrí algo maravilloso cuando me vine aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que yo hablaba de la historia del periodismo nacional, pero era de la Ciudad de México. Y tenía usted que venir a estudiar el de aquí, el nuestro, y además, bueno, compartirlo y poner la atención en un asunto que habíamos dejado olvidados los hidalguenses. Vamos a platicar de este libro, pero antes nada más quiero decirles que estamos transmitiendo desde la planta baja del CEVIDE, aquí en Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, estamos disfrutando de carteles de la República Checa, porque este es el país invitado en el Festival Internacional de la Imagen 2018. Y aquí, bueno, detrás de nosotros justamente está un cartel que hace referencia a Karlovy Vary, este pueblito balneario en la República Checa, un lugar extraordinario, agradable, y bueno, nos hace pensar en la riqueza que comparte ahora este país invitado con nosotros en este Festival Internacional de la Imagen. Así que si tiene tiempo, no se pierda la oportunidad de venir a apreciar esta exposición de carteles de la República Checa, y también los carteles que en otra ocasión hemos compartido con ustedes en programas de Editorialmente sobre el tema central de este FINI, Fronteras. Pues bien, maestra, usted escribe y nos decía, es el primer libro que publica usted en nuestra universidad, Nuestra Memoria Impresa, aproximaciones a la historia de la prensa en Hidalgo. Y es un libro aparentemente pequeño, pero es que la letra es pequeña y bueno, y el lenguaje muy ameno, entonces lo lee uno con avidez, porque además siempre hemos estado preocupados por leer la prensa nacional, pero también nos interesa saber qué está ocurriendo en nuestro ambiente cercano. Y usted nos ha hecho recordar en una primera parte la historia en que se surge el Estado, sus antecedentes, los prohombres de la cultura y del periodismo en un primer momento, la oratoria como un ejemplo casi de pregoneros. Luego en una segunda parte nos habla usted de los medios impresos más importantes y destacados que se han dado en la entidad en toda la historia, ya desde que existe como Estado independiente. Y finalmente nos habla de algunos protagonistas, periodistas, que de tan verlos en la calle no les damos importancia, pero que han tenido que luchar, han tenido que participar. Un estudio exhaustivo, y sobre todo acaba usted de llegar con una gran práctica en la investigación del periodismo. Pero, ¿qué significó para usted abrir este baúl de las sorpresas de la historia del periodismo en nuestra entidad? Pues primero que nada significó sentirme de Hidalgo, porque empecé a escarbar su historia, a involucrarme, a quererla, a palpar a muchos personajes que no me había yo interesado en saber dónde habían nacido, y de pronto gente muy significativa para mí, porque a lo mejor algunos fueron mis maestros, porque a lo mejor algunos los había leído, porque algunos los había yo investigado, como Elisa Acuña Rosete. Yo no me había fijado que era de aquí de Hidalgo, y cuando la descubrí para mí fue algo muy alegre. Entonces fue como empezar también a ubicarme en un estado al que llegaba, que desde el primer día esta universidad me abrió sus puertas de una manera muy generosa, y entonces ¿de qué manera puedo yo agradecer esto? Llegó, ¿no? Usted la empujó tantito, porque es usted muy curiosa, pero sanamente curiosa, y empezó usted a promover cambios
y a decirle a sus alumnos, vénganse, vamos a estudiar su propia historia. Sí, sí, sí. Bueno, y llegué ya con este gusto de la historia del periodismo y dije, a ver, voy a ver cuántos libros hay sobre la historia del periodismo en Hidalgo. Ninguno. Ninguno. Entonces dije, híjole, entonces voy a empezar de cero. Pero me empecé a encontrar otra vez gente maravillosa. Una historia oral. Una historia oral. Entonces, Gerardo Ángeles, Elsa Ángeles, que son periodistas de aquí, compañeros de la universidad, son los que empezaron a marcarme como un caminito. Don Anselmo Estrada, que lo entrevisté y de una manera generosa, llegó con apuntes, llegó con algunas copias de otros periódicos. Entonces, de esa forma me empecé a acercar poco a poco y ellos empezaron a hacer una cadenita, decirme, ve acá, ve allá. Fui a un archivo, no diré cuál porque es muy triste, y dije, oiga, periódicos que tenga de aquí del estado, y me dicen, no, hace unas semanas pues los tiramos porque pues nos ocupaban lugar. ¿Cómo Caramba, cree? sí, y entonces sí, por sí, eso sí. también esto de nuestra memoria, le digo, pero ¿cómo cree? Eso es la memoria del Estado. Desde luego. Hay esas noticias, esas entrevistas, son nuestra voz, es la gente que está ahí a través de esas noticias. Oh, le digo, no sabe qué dolor me causa escuchar esta confesión. Sí, porque terrible, ¿no? además desconocemos la importancia del testimonio escrito de estas fuentes para reconstruir, y además la historia no es una broma, es una disciplina obligada para crecer, para desarrollarnos como sociedad. Así es, y entonces, ¿de dónde puedo inspirar a mis alumnos para decirles, miren este periodista lo que hizo, mire este periódico, cómo surgió el mismo periodismo en nuestro estado? Entonces, bueno, pues pese a ese tipo de situaciones me encontré mucha gente muy generosa en el camino, que a través de su testimonio, que a través de un material, de algunos apuntes, de sus propias tesis, porque algo que me gustó también mucho es que algunas personas, cuando todavía no se abría aquí la licenciatura en comunicación y se tenían que ir a estudiar a México, en la a la UNAM, Carlos Septién, a la UNAM, a la y no saben la Metropolitana. UNAM cuántas tesis de jóvenes hidalguenses que la hacen sobre el periodismo en Hidalgo. Entonces me encontré varias y me acordé de una, dije, hay una chava de Tepeji del Río, hizo una tesis de un periódico de allá, y entonces también empecé a buscar en algunas región. tesis y encontré pues más nombres, ¿no? Y también de algunos lugares, me acuerdo que Ruta de Tulancingo habían hecho una tesis sobre ese semanario, y también dije, voy a buscar. Entonces, de esa forma pues pude empezar a integrar y a sumar, y bueno, y finalmente mi alma periodística, porque luego mucha gente me dice, ay, ese libro es un reportaje que hiciste, porque el estilo, el tono, pero pues yo bendigo que el periodismo me siga inspirando para que haga posible que la gente que lo quiera leer lo lea pues como con cierta Claro, es que la fluidez, ciencia no tiene por qué ser distante y obtusa, al contrario, el lenguaje debe ser amigable, y eso no le resta profundidad a lo que queramos expresar, y sobre todo si la seriedad está en la investigación, en la acuciosidad del estudio. Y bueno, usted lo hace porque además nos da aquí una lista de periódicos, no solo de la capital hidalguense, sino muchos de otros lugares del interior del estado, que algunos o se nos habían olvidado o desconocíamos. Pero esto habla de algo, de un trabajo exhaustivo, porque además todo el mundo, cuando quiere hablar del periodismo en Hidalgo, piensa en el Sol de Hidalgo y se acabó. Y no, hay muchísimo más. Inclusive creo que el desarrollo, y como usted lo menciona, los jóvenes que fueron a estudiar periodismo, que llegaron no a desplazar, sino a sumarse a los periodistas hechos en la experiencia, en el empirismo, y ahora los que ustedes mismos están formando en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, justamente en la carrera de comunicación. Sí, así es. Eso también en el libro a mí me gustó, como ver esas etapas, ¿no? De estos periodistas que surgen por la vocación, que surgen con todo el entusiasmo de sacar a lo mejor su propia publicación, o que llegan, en este caso, por ejemplo, al Sol de Hidalgo, como lo hizo don Anselmo Estrada, pues a trabajar de correctores y poco a poco también a sumar muchas cuestiones. En la nota policíaca que me hacía recordar lo que decía don Manuel Buendía, es el mejor espacio de aprendizaje para un periodista. Así es. El espacio policial. Y estas experiencias, y ¿no? que lo diga él. Sí, no, es maravilloso. Entonces estos pioneros que yo les llamo, que empezaron con esta vocación, y después quienes, bueno, querían ser periodistas, pero aquí no había todavía ese espacio, y se van sobre todo a la Ciudad de México, pero lo mejor de todo es que regresan, y regresan también a hacer escuela, y regresan también a compartir sus experiencias. Exacto. A sumarse a nuevos proyectos periodísticos. Y también algo que es interesante,
cómo se suman a la prensa escrita, pero también al periodismo televisivo y radiofónico. Sí, que también luego se nos olvida que ahí también se hace periodismo y luego pensamos periodismo prensa, pero bueno, es un primer espacio estos periódicos. Además los jóvenes ya tienen que meterse a estudiar estos asuntos, porque sí. usted les da precisamente la clase de historia del periodismo, es lo que nos comentaba antes de empezar esta grabación. Sí, y me gusta mucho darles, sí, miren, aquí está fulano, sotano, y ahora en Hidalgo, y entonces, ay, ¿cómo? También en Hidalgo. También y entonces, hay cosas valiosas, claro que las hay. Sí, entonces eso me gusta mucho. Por ejemplo, este libro participan alumnos de nuestra universidad, los que estaban haciendo conmigo el servicio social, o en mis clases les decía, oigan, ¿de dónde son? ¿No? De cada Averígüenme. ¿Qué periódicos hay allá? ¿Quién saca periódicos ahí? Entonces también muy generosos me traían, oiga, mire, este periodiquito sale cada 15 días, pero llama mucho la atención. Ay, a ver, entonces de ahí pues empecé a hacer toda esta suma de publicaciones, a tratar de ordenarlos de manera cronológica. Buscar el hilo de Ariadna para encontrar ahí el origen. Para ver ahí quiénes estaban. Y pues para mí es muy gratificante que existe el libro, que también compañeros míos, Rosalía Guerrero luego lo recomiendan en sus clases, Manuel Toledo, y entonces ya los chicos poco a poco se van involucrando, o a veces ahí los tengo que forzar a que también lo expongan. Y lo que me gusta mucho es que luego también me dicen, ay, maestra, a mí me dejó bien sorprendido, yo no sabía que existía esta publicación, yo no sabía de estos periodistas. Entonces eso yo creo que es bien importante, y también me gustó mucho acercarme a los periodistas de nuestro estado y que nos platicaran sus experiencias, ¿no? Y sobre todo me encanta cuando lo presento en otros lugares y hay gente que les sorprende conocer esta historia de nuestro periodismo. Es que además usted propone aquí un modelo de investigación y un modelo de transmisión, porque es muy ameno, es muy ameno. Yo le repito, cuando yo a usted la leo, no la leo, la escucho, platico con usted, porque es muy generoso, muy amigable su estilo. Pero quiero comentar, este libro salió en el 2009, ya no hay muchos ejemplares circulando por allí, así que yo me imagino que estará usted pensando en una segunda edición revisada, corregida y aumentada. ¿Es así o...? Ay, sí, claro que sí. Hay veces que, bueno, fue el primer libro, lo quiero mucho, lo guardo, lo retomo en las clases cuando